Tenga listo el tinto que ya llegan los huevos revueltos y con los 152 ingredientes que contiene la receta de la nueva reforma a la salud. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 14 de febrero. Por fin, después de muchos ires y venires, está lista y radicada la reforma a la salud. En un evento muy a lo Petro, con simbolismos y ciudadanía, el proyecto fue presentado como el cambio hacia la salud para la vida. Un proyecto que promete construir sobre lo construido, que apuesta por un modelo predictivo, es decir, que prevenga las enfermedades, y para eso promete centros de atención primaria, unos 2.500 en todo el país, para que en promedio atiendan a 25.000 personas. Eso incluiría el cambio de las EPS tal y como las conocemos ahora. ¿Qué más va a cambiar? ¿Se acaban totalmente las EPS? ¿Qué va a pasar con la plata destinada a la salud? Y sobre todo, ¿qué probabilidades hay de que el proyecto pase tal y como fue presentado ayer en el Congreso? Pues aclaremos y mastiquemos esta reforma con Gustavo Morales, analista para La Silla Vacía en temas económicos y de salud. Gustavo, gracias por pasar por acá. A ti, Tatiana, gracias por la invitación. Arranquemos por el principio. ¿Se acaban o no las EPS como mucho se habló durante estos meses de debate de la reforma sin texto? Pues con base en el articulado que se conoció ayer tarde, parece que las EPS sobreviven, pero solo de nombre. Según el proyecto presentado ayer, Tatiana, las EPS ni siquiera van a ser las que contraten con las entidades prestadoras. Ahora, según el articulado, lo van a hacer unas regionales del famoso fondo público ADRES, y entonces, para contestar tu pregunta, las EPS quedan reducidas a su mínima expresión. Se vuelven un animal completamente distinto al que hoy conocemos. Por ahí hay un artículo que les autoriza a construir centros de atención primaria, controlar el traspaso, o lo que se llama la referencia de pacientes de unas clínicas a otras y eventualmente ser contratadas como auditoras, pero poco más. Gustavo, y leyendo el articulado, ¿cuál es el cambio sustancial de esta reforma? En relación con las EPS, que era lo que más se discutía, el cambio fundamental es este que explicaba. La clave de cualquier sistema de salud, Tatiana, es quién contrata a quién y por lo tanto quién paga los servicios de salud. En unos países es el Estado, en otros es una gran aseguradora pública, en otros son las entidades territoriales, en otro la gente paga de su bolsillo y en otro, como hoy en día en Colombia, pues las aseguradoras privadas. Pero el proyecto, al trasladar la contratación de esa red de prestadores, de esas clínicas, de esos hospitales, a estos nuevos fondos territoriales, pues hace que las EPS dejen de ser la bisagra esencial del sistema. Se vuelven un actor más, no muy protagónico, si a eso vamos, reducidos a coordinar unas clínicas básicas y a competir de pronto para que en alguna región las contraten como auditoras. Creo que pues, se vuelve un actor bastante secundario. ¿Y cuál va a ser entonces, y nos puedes explicar un poco mejor, el papel de la ADRES, la entidad que está administrando los recursos para la salud? Le va a tocar ponerse a hacer cosas que hasta ahora hacían, y lo hacían razonablemente bien, la mayoría de las EPS. Auditar las cuentas, mirar y negociar los precios, ver si las tarifas para una cirugía, para un procedimiento, para un examen son las correctas, revisar si el afiliado está vivo o no, si es el que dice que es, en fin, 1000 operaciones administrativas que hoy en día las mejores EPS han aprendido a hacer con muchísimo esfuerzo. Entonces, es un poco engañoso decir que las EPS van a continuar. Pues si no van a hacer ninguna de estas operaciones, que es en el fondo lo que se denomina gestión del riesgo en salud, sino que simplemente se van a volver unas especies de holdings de algunas clínicas y hospitales por ahí de servicios primarios básicos, pues se vuelven otra cosa. Y el ADRES va a asumir todas esas funciones. En el caso de las EPS, pues es como decir que un banco sigue siendo un banco a pesar de que se convierte en un administrador de cajas fuertes. Y en el marco de todo esto, ¿qué va a pasar con Nueva EPS, que es la entidad prestadora que ahorita tiene más usuarios y que está atendiendo? Pues el articulado del proyecto hizo pues 152 artículos, ha sido difícil navegarlo, es muy ambigua a ese respecto, porque si bien, como lo decíamos ahora, por un lado parece decir que las EPS dejan de afiliar pacientes y se vuelven meros operadores de clínicas básicas, en otros artículos, y de ahí tu pregunta, dice que los afiliados de las EPS liquidadas pasarán preferentemente a la nueva EPS, allí donde no haya más EPS que los puedan recibir.
Esa contradicción entre, por un lado, decir que se acaban las EPS y por otro lado, decir que una EPS va a recibir a un montón de afiliados, pues es una contradicción que seguro es fruto de las carreras de último minuto en la preparación del proyecto. Y en términos de atención a nosotras, las personas que vamos al médico, ¿cómo lees que va a cambiar esa atención? ¿Cómo nos va a afectar a nosotras? En el proyecto no se percibe ninguna animadversión o ninguna regla en contra de los prestadores privados, que son la gran mayoría de los prestadores que hay en el país. Incluso los que hoy en día pertenecen a EPS de manera directa, pues parecen tener un futuro, porque les dice que pueden sobrevivir como parte de la red de estas nuevas EPS. Pero la transición, Tatiana, de aprobarse el proyecto como viene, pues va a generar unas dificultades operativas muy complicadas para los pacientes. Y eso es en lo que el Congreso y todos tenemos que estar muy atentos. Como, por ejemplo, ¿qué? La atención en urgencias o pedir una cita, ¿cómo lees que podría funcionar? Pues yo creo que en lo básico, hoy en día si tú tienes un problema de salud, llamas a un teléfono y alguien de una EPS te atiende. Si ese alguien ya no va a ser empleado de una EPS, sino de un fondo regional o de una clínica contratada por un fondo regional, mientras se surte esa nueva contratación, esas nuevas relaciones, ¿quién te va a contestar el teléfono? Esa es la gran angustia. El gran cómo. Y bueno, Gustavo, para finalizar, probabilidades de que la reforma pase exactamente igual en el Congreso a como se presentó ayer. Pues el Congreso siempre hace modificaciones y yo creo que este Congreso va a tener el deber de escuchar muy bien las observaciones que hagan todos los actores del sistema, pero quizás lo que va a terminar pasando es que para no tirar por la borda todo lo que se ha construido en estos años, se les va a suprimir a las EPS la intermediación financiera, se les va a decir que ya no van a recibir la plata, pero que sigan haciendo todo este trabajo operativo que hemos hablado en esta conversación para no correr ese riesgo de transición que hablábamos hace un segundo. Entonces, eso sería lo sensato. Eso tampoco es que haga muy felices a las EPS, pero tampoco tira por la ventana toda la experticia que han construido en materia de gestión. Pues Gustavo, como siempre, un gusto tenerte por acá para que nos traduzcas estos malabares jurídicos y legales. Gracias. A ti muchas gracias. Y arranca el día con estas movidas. Hoy a las 2 de la tarde están citadas las movilizaciones a favor del presidente Petro. Él va a hablar desde uno de los balcones de la Casa de Nariño. A esa hora arranca nuestro cubrimiento en lasillavacía.com y todas nuestras redes. Cese el fuego y participación de las comunidades son los temas centrales del segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN que arrancaron ayer en México. Y casa por cárcel pidió la Fiscalía para la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo, mientras se adelanta el juicio por supuesta corrupción en el programa de educación y alimentación Buen Comienzo. Todas las movidas del poder están ya al aire en la página, las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito, que también puede escuchar en el canal de YouTube de La Silla. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.